Bueno, esta es la red que en una clase la había trazado para explicarles, ¿no es cierto? Especialmente la parte de los tramos de cabecera. Entonces, ¿qué sucede si nosotros generamos polígonos alrededor de esta red sin tener un polígono límite y sin, en primer lugar, ¿no es cierto? Em, el porcentaje de frontera del 10% considerará una separación a partir de los extremos de los pozos y generará polígonos ahí que posiblemente nos sobredimensionen, ¿no es cierto? Los caudales. Bueno, entonces el primer paso sería generar un polígono límite para esta red. A ver, para que ustedes la puedan luego abrir en ArcGIS, ¿no es cierto? Ya quede georreferenciada porque lógicamente lo que ustedes exporten estará georreferenciado, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí hacemos lo siguiente, exportar, podemos exportarlo en DXF y bueno, yo voy a ponerlo acá en la carpeta que estamos trabajando. Sí, entonces aquí le voy a poner red y listo. Bueno, ya la tendría exportada a la red y la puedo cargar en ArcGIS. ¿Cierto? Bueno, aquí puedo cargar la red y si quiero también puedo cargar la ortofoto. Entonces, bueno, la tengo ya la red en ArcGIS, ¿no es cierto? Y también sería bueno para poder delimitar, tener tener la ortofoto, ¿no es cierto? Entonces voy a cargar esta ortofoto y listo. Entonces tengo red y tengo ortofoto, ¿no es cierto? Entonces a partir de esto ya podría yo generar un polígono. Entonces el primero puede ser el polígono límite y un segundo podría ser el polígono de densidad poblacional, ¿sí? Vamos a ver, entonces voy a generar primero el polígono límite. Bueno, para quienes manejan ArcGIS, ¿cierto? Saben que tienen que hacer uso de, bueno, en ArcMap, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Lo que estamos viendo ahora mismo es en donde podemos visualizar toda la información. Pero para crear los archivos no tenemos un acceso directo, como por ejemplo en AutoCAD, que selecciono el comando línea y genero una línea, ¿no es cierto? En ArcGIS es un poquito diferente, pero no es difícil. Entonces hay que hacer uso de la herramienta catálogo, ¿cierto? La que está acá, ¿cierto? Eh, yo la tengo acá en esta ventana, el catálogo, o también pueden acceder acá, cualquiera de las dos, ¿no es cierto? Y a través de catálogo tengo que crear el shape, que voy a editarlo luego para crear un polígono. Bueno, entonces voy a ubicarlo a ese shape también en la dirección, ¿no es cierto?, en la que estoy trabajando. Y voy a ponerlo por acá en Sewer Gyms. Y aquí voy a crear uno. Entonces, bueno, haciéndole clic derecho en la dirección, ¿cierto? En la carpeta, creo un shape. En este caso le voy a poner
boundary o límite, ¿sí? Boundary. Este tiene que ser de tipo polígono, ¿sí? Y si queremos podemos editar las coordenadas o no, bueno, la podemos dejar ahí. Ok. Bueno, ya me lo ha cargado acá, entonces ya lo tengo disponible, ¿no es cierto? Y bueno, voy a crear uno más que sea, en cambio, el que contenga la información de la población. Sí, otro shape que también, bueno, este le vamos a llamar densidad, pongamos. Densidad po. Igual tiene que ser tipo polígono, ¿no es cierto? Ok. Entonces, fíjense, ya tengo los dos, pero ahora mismo están vacíos, no tienen ningún tipo de información. Entonces, para editarlo, ¿no es cierto? Lo selecciono y tengo que, a ver, aquí es con el editor, ¿no es cierto? Entonces, tengo que darle a Start Editing y puedo empezar a trazar, ¿cierto? Entonces, selecciono el boundary, le doy a OK. Acá también boundary y, bueno, selecciono y está listo, ¿cierto? Y puedo generar el polígono de frontera. Entonces, aquí ya, aquí no hay un solo trazado. Bueno, habrán estudiantes que lo delimitarán de una forma, habrán otros que lo delimiten de otra forma. Pero recuerden que el proyecto de ustedes es hacerlo a toda la red. Yo aquí tengo una parte de la red. Entonces, bueno, voy a generar mi polígono de frontera. Algo así. Puedo decir que este es mi polígono de frontera, ¿no es cierto? Y le doy al Finish y se ha creado. Sí, bueno, este polígono de frontera en realidad solo me servirá de eso, de frontera. No contiene, voy a darle una transparencia. Entonces, a partir de este, yo ya puedo controlar, un cierto límite de mis polígonos de Thyssen. Nada más. Ahora necesito uno que me represente o que me contenga la información de densidad poblacional, ¿sí? Recuerden eso. Entonces, eh, vamos a hacerlo acá. Bueno, en el editor, ¿no es cierto? Para que se guarden ya los cambios del archivo que acabé de generar del boundary, le doy a detener edición y si me pregunta si quiero guardar los cambios, le digo que sí. Se ha guardado. Ya lo tengo a este generado y guardado. Bueno, puedo desactivarlo y puedo ya hacer lo mismo, ¿cierto? Para la densidad poblacional. Entonces lo mismo, editor, iniciar edición, selecciono el de densidad, acá, ¿no es cierto? Polígono y puedo hacer lo mismo. Puedo crear otro. Aquí, bueno, aquí no habría problema si el polígono lo hago de esta manera. Al fin de cuentas necesito un polígono que me abarque toda mi, mi red y que contenga un dato de información nada más, ¿no es cierto? No hay necesidad de que sea similar al del boundary. Aquí puede ser uno solo o pueden ser varios y puedo tener, por ejemplo, dos polígonos, eh, uno que contenga una densidad poblacional
de 100, por ejemplo, y otro polígono contenga una densidad poblacional de 150, ¿cierto? Y bueno, el programa se encarga de hacer la ponderación y el cálculo. Entonces, a este polígono es el que debo editarlo, ¿cierto? Bueno, si ustedes se van acá, ¿cierto? Le hacemos clic derecho y le damos en abrir atributos de tabla, podemos ver que aquí está en blanco, ¿cierto? No contiene información. Entonces aquí, bueno, tenemos una sola fila porque hay un solo polígono. Si tuviéramos varios polígonos con varias densidades, ¿no es cierto? O podríamos crear, claro, varios polígonos. eh, a ver, se puede crear también varios polígonos para posiblemente tener las mismas densidades, pero en cambio en Seward Gyms nosotros poder definir distintas dotaciones, por ejemplo, una dotación residencial o una dotación comercial, ¿no es cierto? Entonces ustedes este shape lo pueden trabajar con varios polígonos, al fin de cuentas es un solo shape y cada polígono tendrá su información, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que debería hacer yo aquí? Em, editar, ¿no es cierto? Crear acá, desplegamos aquí, ¿no es cierto? Y le damos a Add Field, añadir campo. Entonces, aquí me va a pedir el nombre. En este caso le voy a poner Density. Densidad. Sí, es entero es pequeño, ¿no es cierto? Y la precisión. Bueno, la densidad está bien que tenga esta presión porque no va con decimales, ¿no es cierto? Ok. Y fíjense, ya la tengo creada. Ahora, aquí tiene que ir ya el dato de densidad, ¿no es cierto? Y yo podría crear otros campos. Por ejemplo, voy a crear otro que también, add field, este que sea flow, ¿cierto? Puede ser también para utilizar el otro método en el que este polígono representa un caudal total, ¿cierto? Puede representar el caudal máximo horario o el caudal de diseño total de la red. Y yo quiero que lo distribuya proporcionalmente en función del área tributaria de cada pozo. Entonces también puedo tener. Además que si yo tengo un archivo con varios datos, eh, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada porque eh, yo selecciono los que me sirven nada más. Aquí este polígono puede tener varias columnas con distinta información, pero a mí me servirá y el programa utilizará solamente la que yo seleccione en SewerGems. Bueno, aquí, caudal, por decir, ¿no es cierto? Aquí podríamos decir que si queremos un entero largo o pequeño, pero que tenga precisión, por ejemplo, de 2. Ok. Y voy a añadirle uno más que sea de tipo, ¿no es cierto? Por ejemplo, si quisiera yo también definir si es de tipo residencial, comercial, entonces para eso le pongo que sea de texto, ¿no es cierto? Bueno, la longitud es pequeña, voy a ponerle unos 5 nada más. Ok. Entonces, fíjense, he creado mi polígono con 3 columnas que van a contener información, ¿no es cierto? Y listo. Ahora, para poder ingresar información, ¿no es cierto? Hay que activar la edición. Entonces, editor, iniciar edición. En este caso es el de densidad, ¿cierto? Ok. Y ahora sí ya puedo darle aquí información. Entonces, la densidad, por ejemplo, pongámosle que tenemos 120, ¿no es cierto?, habitantes por hectárea. Bueno, aquí hay que tener claro la unidad con la que vamos a trabajar, ¿cierto? Si quieren también en la parte superior podrían ponerle la unidad como gusten. Bueno, pero si ya
Ya saben ustedes que van a trabajar con habitantes por hectárea, pues no hay necesidad. Caudal, por ejemplo, podríamos decir que, por decir, nuestro caudal de diseño es de 10 litros por segundo y queremos que se lo distribuyan a los polígonos de Thyssen. Y tipo, bueno, podríamos decir que todo es residencial. Ya contiene información mi polígono. Bueno, ahora sí podría darle a detener edición para que guarde y listo. ¿Sí? Puedo cerrar ya la tabla y esto ya contiene información. Entonces ahora, ¿cierto? En Seward Gyms puedo hacer uso de esos polígonos que ya contienen información. Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Déjenme ver si tengo... Bueno, voy a generar los polígonos solo por hacer un ejercicio. Recuerden que les había dicho que si queremos que nos genere polígonos de Thyssen distribuidos eh, de forma correcta, sin que afecte este doble pozo, ¿cierto? Podríamos eh, temporalmente a los tramos de cabecera ubicarlos aproximadamente en el centro, ¿cierto? De la vía o del tramo. Luego los podemos volver a su sitio ya con las longitudes reales para que el programa haga el cálculo, ¿sí? Bueno, esto es importante que lo sepan, no lo dice en los textos, ni en las guías, ni nada, pero ya claro, uno cuando está trabajando con el programa se da cuenta de esas necesidades y en realidad es una solución, es un truquito que nos puede ayudar bastante, ¿sí? Bueno, dejémoslos así, a estos tramitos de cabecera para que nos genere los polígonos de Thyssen correctamente y luego ya que tengamos información de caudales, si los regresamos rápido, ustedes se dan cuenta que no nos toma ni un minuto. Bueno, voy a generar los polígonos de Thyssen. Entonces, herramientas, polígonos, alrededor de los pozos, ¿cierto? Si tengo mi polígono de frontera, las longitudes sí, las va a asumir a las mismas del modelo que son metros, correcto. Y dirección de salida. Entonces aquí le voy a poner polígonos de Thyssen. Ok, finalizar. Ya tengo polígonos, los puedo cargar si quiero visualizarlos, ¿cierto? Voy a darle un color, pongámosle un rojo, no, un azul y una transparencia del 50. Listo, fíjense, ya tengo polígonos de Thyssen. Ahora puedo hacer uso de los métodos. Sí, entonces ahora me voy a Load Builder, nuevo, y queremos este, ¿no es cierto? Este, el de estimación por carga de población. Estimación de la carga por población, ¿cierto? Siguiente. Entonces, las áreas de servicio son los polígonos de Thyssen. Y el dato de la población, pues será mi población, mi dato de acá, ¿no es cierto? Mi archivo que creé, el que dice densidad poblacional. Abrir. Y fíjense que automáticamente me reconoce el type, ya me coloca la única que tengo, que es residencial, ¿cierto? Y la columna que yo le llamé density, fíjense, también automático, por eso es bueno, eh, sucede, aquí es bueno darle nombres en lo posible que coincidan, ¿no es cierto?, con la descripción del programa para que automáticamente los asigne. Entonces, el programa, claro, si encuentra columnas que dice type y dice density, automáticamente las carga a esas, ¿sí? Y bueno, nuestra población es en hectáreas, ¿no es cierto?
Y nuestra densidad poblacional en litros cápita día, que sería litros habitante día. Entonces aquí nosotros le damos, ¿no es cierto?, a la densidad. Por ejemplo, si es, pongámosle 160 nuestra densidad. Perdón, nuestra dotación. No estoy hablando mal. Nuestra dotación, la densidad, ya está definida en el shape. Entonces con esto, Ingeniero, disculpe una pregunta. dígame, ¿Esa dotación, esa ya tiene que estar afectada por nuestro coeficiente de retorno? sí, ya tendría que ser claro. El 80%. Ah, ya, Exactamente. gracias. Buena pregunta. Entonces, bueno, ya aquí le ingresamos la dotación ya afectada por el coeficiente de retorno, ¿no es cierto? Le damos a siguiente y fíjense que ya nos ha calculado un caudal, ¿sí? Y recuerden, bueno, si tuviéramos más tipos de carga, ¿no es cierto? Tuviéramos comercial, industrial, podríamos hacer uso de este multiplicador individual. Si no, recuerden que no vamos a tener un reporte de población. Por ende, no podemos utilizar los caudales de mayoración. Perdón, el factor de mayoración, ni de Babbitt, ni de Hart. Entonces, nosotros tenemos que a este caudal que ya va a ser distribuido para cada pozo, a este caudal nosotros tenemos que enviarlo ya mayorado, ¿sí? Que va a ser el caudal que nosotros vamos a utilizar para el diseño. Entonces, aquí puede aplicarse el criterio. Para caudales medios diarios inferiores a 4 litros por segundo, este factor puede ser directamente 4, ¿cierto? Para que me calcule el caudal máximo horario. Listo, le damos a siguiente y fíjense que cada nodo, perdón, cada pozo ya tiene sus caudales. ¿Sí? Le damos a siguiente y finalmente ya nos va a pedir que le demos un nombre a estos caudales. Si queremos que la envíe a la alternativa base o si queremos que eh, envíe a la alternativa existente, ¿no es cierto? A otra alternativa de cargas o si queremos crear una nueva, ¿sí? Aquí, bueno, dejémosle que sobrescriba, ¿no es cierto? O sea, que toda la información que está en esta alternativa base se sobrescriba con esta información. Si no, la otra sería crear, ¿no es cierto? Añadir otra a la alternativa existente o crear una nueva, si no queremos que nos afecte a ninguna de ellas. En este caso, como no tenemos dos alternativas, le podemos dejar ahí. Bueno, entonces aquí pongámosle caudales. Perdón, caudales. Y finalizar. Y con esto nos dice que 28 cargas han sido exportadas, que no hay mensajes y sincronizamos. Sí. Entonces ya cada pozo debería tener su caudal. Revisemos. Aquí está en carga sanitaria. Está, fíjense, el caudal ya asignado de 0,53. Y así para cada pozo, ¿no es cierto? 0,30. Y todos, bueno, todos los pozos tienen ya su caudal. Ahora sí, ya que tengo el pozo con su caudal correspondiente para la parte hidráulica, hago esto, ¿cierto? Para que ya me considere las longitudes reales y las cotas reales. Entonces, el trabajo más tedioso, que es el de definir caudales, ya lo hice. Ahora ya los polígonos ya no me importan porque ya los usé, ¿no es cierto? Ahora sí puedo regresar mis pozos de cabecera
a su posición. Y como tengo el modelo de elevación, bueno, luego ya más fino, ¿no es cierto? Tocará que esto en lo posible coincida de tal manera que logre tener la misma elevación, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí hay 1 centímetro de diferencia, entonces ya no es casi nada. Y mientras más preciso sea el modelo de elevación, pues recuerden que es mucho mejor, ¿no es cierto? Bueno, pero si hay 1 centímetro, no pasa nada. Listo. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe una pregunta. El coeficiente de mayoración nos dijo que cuando era menor a 4 litros por segundo podía ser 4, pero y en caso de que sea 4 o mayor, ¿se quedaría ese coeficiente de mayoración en 1? No. No. A ver, eh, cuando tenemos caudales medios diarios inferiores a 4 litros por segundo, hay literatura técnica que recomienda que se puede adoptar directamente un valor de 4. Pero si tenemos eh, caudales medios diarios mayores a 4 litros por segundo, lo que se tiene que hacer es calcularlo al coeficiente de mayoración por la siguiente razón. Mientras, mientras mayor es el caudal o la población, ¿no es cierto? El coeficiente de mayoración tiende a disminuir, o sea, hay una relación inversamente proporcional entre la población y el coeficiente de simultaneidad. Y eso tiene mucho sentido. Eso tiene mucho sentido porque mientras más grande es la población, ¿no es cierto? La probabilidad de que se utilicen los aparatos sanitarios al mismo tiempo disminuye. Sucede algo similar con lo que se hace en diseño hidrosanitario, recuerden, ¿no es cierto? El coeficiente de simultaneidad considera el uso simultáneo de aparatos sanitarios. Entonces, por eso es que le pone un tope, bueno, hasta 4 litros por segundo, un coeficiente de 4. ¿Qué quiere decir? Si tenemos, por ejemplo, un caudal medio diario de 10 litros por segundo, bueno, eh, tendremos un coeficiente de mayoración menor a 4, pero no es 1. Podría ser 3,5, podría ser 3,2. Entonces, aquí viene otra situación. Aquí viene otra situación que también ustedes pueden usarla. Entonces, ¿qué pasa con los caudales extremos? ¿Sí? Miren, cuando yo trabajo con caudales extremos, eh, fíjense que yo tengo ecuaciones para factores en base a población y también factores carga, para cargas, ¿no es cierto? O sea, para caudales. Entonces, ahí podríamos hacer lo siguiente. Si no vamos a tener reporte de población, tengo que buscarme un método que trabaje con caudales y que multiplique a los caudales, así no hay, o que mayore a los caudales, así no haya población. O sea, no esté reportada la población, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Venimos acá y bueno, voy a seleccionarlos a todos para que ustedes puedan ver, eh, por ejemplo, fíjense, el de Babbitt está, ¿no es cierto?, en función de la población. Aquí dice cápita por 10 al cubo, o sea, quiere decir población en miles. Aquí dice diario máximo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, si utilizamos este método, aquí lo voy a poner a este en litros por segundo, porque está en litros día, lo voy a poner en litros por segundo. Fíjense, cuando tenemos estos valores, miren, cuando tenemos entre 4,38, eh, el factor extremo es de 3. Cuando tenemos caudales base de 6,57, el factor
es 2,9. Y así, miren, cuando va aumentando el caudal, que significa que va aumentando la población, el coeficiente va disminuyendo. Entonces tenemos varios, miren. Aquí tenemos otro, el diario mínimo, ¿sí? Pero bueno, claro, este sería en el caso de que quisiéramos evaluar la red en condiciones de caudal mínimo, ¿cierto? Bueno, nosotros lo diseñamos siempre en condiciones de caudal máximo. Entonces este no nos serviría, este tampoco. Estos son en base miren, aquí hay uno que puede ser también en base a caudal, miren. Aquí este de Fedorov está en función de caudal, el de Harmon está en función de población, y este, miren, este que dice Peaking Factor del sistema internacional, este nos podría también ser útil. Entonces pone caudal base o carga base desde 4 y le va dando coeficientes que van disminuyendo, ¿sí? Este es para el sistema inglés y aquí hay otro que es en función de población. Entonces tranquilamente podríamos utilizar este de factor pico en sistema internacional o también el diario máximo, ¿sí? Y entonces nuestros caudales se verán afectados ya de esa forma. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa si me permite, ¿sí? Activar em, el método, ¿cierto? Entonces voy a irme aquí a Extreme Flows, creo uno nuevo y fíjense que no me activa nada. A ver, déjenme ver. Eh, esa es la razón por la que, a ver, cargas sanitarias. mm, Vamos a cambiar acá a Sewer. Puede ser que por esto no me está también permitiendo. Y no, la verdad que no. No trabaja, fíjense, el método de mayoración con caudales. Voy a crear uno aquí para ver a cuál el método de mayoración en realidad a cuál afecta. Mm, Déjenme ver si este lo copiamos. Le voy a dar un dato aquí. En caudal conocido. Ponerle uno. A ver si así activa. Porque si no, no podríamos hacer uso definitivamente de. No, entonces, claro, definitivamente la mayoración nosotros tenemos que hacerla en el momento que estamos utilizando el load builder. Sí, si se fijan, no, si se fijan, en realidad no permite. Si creo una carga sanitaria, sí, por ejemplo, acá, darle 1 litro por segundo. Solamente ahí debe activar ya los sistemas de mayoración. Sí, entonces definitivamente tiene que existir una carga sanitaria. Sí, entonces, bueno, en resumen, el método de mayoración solamente se aplica cuando tenemos
cargas sanitarias, unitarias, ¿no es cierto? Cargas unitarias. Ahora, em, y aquí estarían todos los métodos. Y claro, y las cargas unitarias pueden ser de, aquí sí, claro, si tenemos cargas unitarias pueden ser de población o de caudal y podemos usar los métodos, pero caso contrario no. Entonces, cuando vayamos a utilizar definitivamente load builder, en el momento que estamos ya calculando los caudales y distribuyéndolos, hay que ingresar el factor de mayoración ahí. Bueno, en realidad que es un error que podría corregirse en el programa, ¿no es cierto? Porque eh, sería suficiente con que la active y permita que estos caudales, claro que no son unitarios, que son de tipo de carga base, o sea que se puedan utilizar un factor de mayoración para los caudales base. Se podría, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos tocaría a nosotros? Simplemente hacer un cálculo aparte con una ecuación, si es que pasa de 4 litros por segundo el caudal medio diario, hacemos un cálculo en una hojita de Excel del coeficiente y puede ser que nos dé un 3,8, un 3,7 y ese lo ponemos, ¿sí? Eso lo ponemos y se va. Listo. Entonces, en algún momento ojalá y se pueda eh, hacer eso de que a los caudales base los pueda multiplicar o utilizar para el caudal extremo, pero lamentablemente no. Entonces ya sabemos que hay que mayorarlo nosotros manualmente. Listo, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué pasaría, miren, por ejemplo, voy a hacer uso del mismo archivo, fíjense. Em, Miren, por ejemplo, si quisiera utilizar este método, ¿no es cierto?, de distribución de caudal equitativamente, o sea, aquí no se utilizan polígonos de Thyssen, recuerden, ¿sí? Aquí lo que haría el programa es lo siguiente. Eh, yo le indico que distribuya el caudal para todos los pozos y le doy, ¿no es cierto?, el archivo que contiene el caudal. Y recuerdan que en el archivo de densidad, en el shape densidad, también le di un valor, ¿no es cierto?, de caudal. Entonces aquí lo selecciono a este y le digo, bueno, que este estaba en litros por segundo, ¿no es cierto? Le había dado 10 litros por segundo. Entonces esos 10 litros por segundo los va a distribuir de forma equitativa para todos los pozos, ¿sí? Entonces aquí están los 10. Puede ser este ya el mayorado, ¿no es cierto? Y fíjense que le distribuye 0,36 a cada pozo. Entonces este es el método de distribución equitativa, ¿no es cierto? Ahora, podría también hacer uso del mismo archivo que contiene el caudal, pero en este caso proporcional a la distribución por área, ¿cierto? Entonces, le doy acá. eh, Aquí van los polígonos de Thyssen, ¿no es cierto? En el área de servicio. Y aquí lo voy a cargar a ver si puedo también usar este. Entonces, el campo, ¿no es cierto? Es caudal. Y aquí, vamos a ver, aquí es también litros por segundo, ¿cierto? En cambio, aquí ya no lo va a distribuir igual para cada pozo, sino que aquí ya en cambio va a ponderar y en función del área que tenga cada pozo, vamos a ver si nos resulta, lo va a distribuir, ¿no es cierto? Fíjense, y lo distribuye proporcionalmente. Bueno, podemos con un solo archivo probar varios métodos. Vamos a ver el otro.
el de proporcional a la distribución de población, ¿sí? Veamos, necesitamos los polígonos de Thyssen, necesitamos el campo de caudal, ¿sí? Que está aquí, en el mismo archivo. Esto sería caudal, caudal, eh, litros por segundo, ¿cierto? Y acá tendríamos el de población, igual que está en el mismo archivo, ¿cierto? En la carga, eh, acá está en type, ¿no es cierto? Que sería residencial. Y la población está en el campo de densidad. No sé si el de densidad me sirva, más bien debería tener un campo que tenga el dato de la población, posiblemente. Veamos. Pero bueno, lo calcula igual, si está bien entonces. Y si, si ustedes se fijan, lo reduce un poquito al caudal, ¿no es cierto? Porque, a ver, el polígono total, recuerden, era uno que yo tracé un cuadrado, ¿no es cierto? Pero ahora ya ese cuadrado equivalía a 10 litros por segundo. Ahora, solo el área útil, que es la que está formada por el boundary y los polígonos de Thyssen, esa es la que me da 802. ¿Sí? Entonces, claro, ya resta lo que no es útil, o sea, lo que no es parte de la red. Y esto también. Entonces, siguiente y la distribuye para cada pozo. Entonces, fíjense que con un solo archivo he logrado hacer uno, 2, 3 y con el de acá hice este método, ya lo hice también. Vamos a ver si puedo con ese archivo hacer este método. ¿Sí? Siguiente. Vamos a ver capas. Serían los polígonos de Thyssen. Y acá en el uso, vamos a ver si este me sirve también. Aquí type. ¿Sí? Entonces fíjense aquí yo tengo que darle un valor en litros hectárea día en ese uso, ¿no es cierto? En litros hectárea día o litros por segundo por hectárea. Bueno, un valor, ¿cierto? Litros hectárea segundo. ¿Sí? Entonces aquí yo podría calcular, ¿no es cierto?, en función de mi área y de mi población, calcular un caudal. Por ejemplo, decir que tengo, vamos a ver, unos 2 litros por hectárea y por segundo, ¿no es cierto? Claro, es mucho, ¿sí? Entonces, bajémosle. Por ahí me da algo similar a lo que estaba trabajando, incluso un poquito menos, pongámosle un 0,8. Claro, estos son datos que nosotros deberíamos calcular, pero miren, por ejemplo, ahí tengo 9,56 y le doy a siguiente y también distribuido, ¿sí? Y puedo, si les doy a siguiente, en realidad tendría todo ya, darle nombres y enviar los datos a la alternativa y todo. Entonces, fíjense que con un solo archivo, y el final, que es este, ¿no es cierto? Que es el de el Property Connection, que son con el momento que utilice la herramienta de las viviendas. Y este solamente es para que los conecte al tubo más cercano. Este ya lo sabemos utilizar. Entonces, fíjense que con un archivo he utilizado estos 3 métodos, más estos dos de aquí, dan 5. Y bueno, si se están preguntando qué pasa con estos de acá, bueno, estos de aquí en cambio son para trabajar con archivos shape tipo punto, ¿no es cierto? Y que cada archivo shape de tipo punto contenga información de caudal, ¿no es cierto? Entonces, si yo quisiera también trabajar y crear aquí, ¿no es cierto? Bueno, este método era útil cuando las versiones anteriores de Seward James no se incorporaba este de aquí. Porque claro, ahora
Por eso dice aquí datos internos, ¿no es cierto? Ahora yo puedo esa información generarla dentro del programa mismo. Antes, en las versiones, hace un par de años o un poco más, cuando no existía este método, se podía utilizar esto. Entonces, en vez de crear la, las viviendas en SewerGIMS, como no había esa herramienta, yo creaba puntos en ArcGIS, ¿cierto? Entonces, sobre cada vivienda le asignaba un punto. Y luego a esos puntos yo lo editaba, ¿no es cierto? La tabla, a ese archivo, a ese shape de puntos, lo editaba y le daba valores, por ejemplo, de número de usuarios por vivienda. Por ejemplo, 5 por vivienda. O también le podía indicar el caudal equivalente, ¿no es cierto?, en litros por segundo a esos 5 habitantes por vivienda. Le daba esa información y si podía utilizar este método de importar, ¿no es cierto? Y, y hacer que me asigne caudales en los pozos según esa información. Pero ahora como existe este método, no, no hay mayor necesidad de utilizar esto. Pero bueno, se los comento porque si en algún momento lo quisieran hacer o tuvieran ustedes puntos, ¿sí? Si ustedes tuvieran puntos en Shape y quisieran aplicar este método, es muy fácil. Entonces el método funciona de la siguiente manera. Si tenemos puntos en Shape y queremos que nos asigne en función de todos los puntos que están dentro del polígono de Thyssen, ¿no es cierto? Entonces todo lo que se encuentre dentro del polígono de Thyssen, que es el área tributaria del pozo, bueno, esos puntos serán los que se sumen y nos den la carga para ese pozo. Entonces, el primero trabaja con polígonos de Thyssen y puntos shape. El segundo trabaja sin polígonos de Thyssen, pero aplica el método del nodo más cercano. ¿Sí? Entonces, todos los puntos que estén los más cercanos a un determinado pozo, a eso se los envía a ese pozo, el caudal. Y el otro trabaja con la tubería más cercana. ¿Sí? Es algo muy similar a esto. Resultados muy similares. Y el final, bueno, en realidad no sabría cómo funciona ni lo he utilizado. Pero se entiende que también por la figura aquí se ve que también trabaja con polígono de Thyssen y con la información de los puntos y los asignará según el método que sea, ¿sí? Entonces no les podría explicar con precisión, pero el resto, todos, ya están explicados, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que ahí estamos más claros con respecto a los métodos, ¿no es cierto?, de asignación de caudales. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ingeniero, disculpe una pregunta. Dígame. Cuando puso en el ArcGIS, puso el caudal de diseño, ese caudal, bueno, usted en caso le puso 10. Para el caso del proyecto, ¿cómo le calculamos ese valor? ¿Cómo lo colocamos? ¿En base a qué lo podemos poner? Ese tendría que ser la población futura, la total, ¿no es cierto? En el caso de que quisieran hacer uno solo. A ver, veamos aquí. Em, Voy a ArcGIS, ¿cierto? Yo coloqué lo siguiente. A ver, densidad. A este le di 10 litros por segundo. Voy a darle una transparencia. Bueno, yo le di 10 litros por segundo. Pero ustedes, incluso si alguien quisiera hilar mucho más fino, bueno, en un proyecto ya profesional podría ser, ustedes podrían tener caudales por manzanas incluso. Es decir, esta manzana tiene, digamos, 100 habitantes y según la proyección poblacional va a tener 150. Muy bien. Con los 150, ¿no es cierto? Yo calculo el caudal de diseño de esta manzana. Entonces, ¿cómo se calcula? Es el coeficiente, ¿no es cierto? El coeficiente de retorno, que sería 0,8, por decir, por la población futura, por 150, y dividido por 86.400. Ese, ¿no es cierto? Ese ustedes lo mayoran y tienen el caudal máximo horario de aguas residuales. Recuerden que en los pozos
luego ustedes van a tener caudales de infiltración y caudales de aguas ilícitas en las tuberías. Pero lo que nosotros vamos a asignar aquí es el caudal de aguas residuales. Entonces, a ver, hagamos el ejemplo de que este polígono es el que voy a utilizarlo, ¿no es cierto?, para toda esta red y de aquí voy a sacar el caudal. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debería hacer? Debería conocer la población total de esta área que voy a diseñar, ¿sí? La población total por el coeficiente de retorno, ¿cierto? Dividido por 86.400 y eso yo pues luego lo mayoraré claro, lo mayoraré en ese cálculo o si no también ya en el momento en el que el Seward-Yen me pide el coeficiente, el multiplicador, ahí le puedo poner el 4, ¿no es cierto? Dependiendo del caudal, pero entonces es muy fácil, el caudal que yo puse, claro, yo lo puse en 10, pero no es ese, o sea, yo puse un valor para poder utilizar a ver, si nos vamos a nuestros ejercicios, a ver, por ejemplo, ¿qué caudal sería el que, déjenme ver si la tengo a la hoja de Excel con la que hemos venido trabajando y ahí sí podríamos hacer por aquí, por ejemplo. ¿Cierto? Esta es la hojita con la que nosotros hemos trabajado. Ese caudal, ¿no es cierto? Ese caudal total que yo lo he puesto y que lo deberíamos distribuir, lo, sería en definitiva miren. Este que ya está en el último emisario, ¿no es cierto? En la tubería final. Entonces, si yo estuviera haciendo por ejemplo, sería 408, ¿sí? O si no, si ya quisiera ingresarlo mayorado, sería 1467. Y en donde le ingresé el factor de multiplicador ya no le pongo nada, ¿sí? Entonces, este 1467 lo distribuirá a la... ¿Y cómo lo obtengo a este 1467? Bueno, es de la población total, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí ya tengo, miren, la población total. Mi población total es 1947, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un cálculo aquí. Déjenme ver. A ver, esto está, creo que... Ya, ahí sí. Entonces voy a anotar por ejemplo, 0,8, ¿no es cierto? Por población futura, que es esta, ¿cierto? 1947. ¿Qué más me falta? La dotación, ¿no es cierto? No recuerdo cuánto estoy utilizando de dotación. 200 por 200. Esto dividido por 86.400. Debería darnos, a ver, está, ¿cuánto le he puesto de 0,80 por 200? Le faltaría, creo, ingeniero, multiplicarlo por el factor de mayoración. No, espérame un segundo, que aquí, a ver, cómo lo está calculando. No, que aquí estoy sin ecuaciones. Pero déjame ver cuánto me salió. 3,6 y acá tengo 4,08. A ver, que aquí creo, sí, aquí estamos haciendo algo mal, miren. Em, claro, aquí en realidad la densidad poblacional está puesta en 100. Y esa densidad poblacional es la que está eh, permitiéndonos este caudal unitario, ¿no es cierto? Pero si yo, entonces esta densidad poblacional ah, está calculada en función de esta población futura. Entonces
claro, para que se corrija sería que la población futura debe ser igual a esta, ¿cierto? Entonces sí hay una diferencia ahí de algunos cientos. Pero bueno, supongamos que nuestra población futura es esta. Vamos a ver. Supongamos que tenemos 1947 y ustedes quieren saber qué caudal es el que le ingreso yo al archivo shape. Entonces, sería el 0,8 por la población futura por la dotación sobre 86.400. Este es el caudal medio diario. Y luego pues ese caudal medio diario lo puedo mayorar en Load Builder cuando me pide el multiplicador o si no directamente aquí. Entonces, también podría decir yo que, a ver, otra vez esto está sin... El caudal que quiero ingresar ya mayorado sería este por 4, por ejemplo. ¿Cierto? Y le ingreso 1442, ¿sí? Y ya estaría. Entonces, la forma, o sea, el dato que ustedes van a ingresar va a depender de la población, de la dotación, del coeficiente de retorno y del factor de mayoración. Listo. ¿Estamos? Esa es la manera de determinar ese caudal que yo, claro, yo arbitrariamente lo puse en 10, pero no es, solamente fue por un ejercicio, pero si ustedes en el momento que ya van a hacer esto, ¿cierto? Calculado, bueno, aquí tendrán que determinar una población. ¿Y cómo lo van a hacer? En función del número de viviendas que ustedes asignen. Por ejemplo, yo lo tengo a este ya desarrollado. Déjenme ver si cómo las contabilizarían las viviendas. Eh, por aquí lo tenía a este alcantarillado sanitario. Déjenme ver si lo tengo aquí. Espérame un segundo. A ver, discúlpenme, por favor. Aquí tengo, bueno, este hecho con las viviendas. Entonces, si quisiéramos contabilizar cuántas viviendas a futuro tengo, porque están aquí colocadas, ¿no es cierto? Incluso en los lotes que no hay viviendas, bueno, se debe asumir que ahí van a haber también conexiones. Entonces, saber cuántas hay, pues es muy simple, ¿cierto? Con la tabla. Y aquí nos dice, fíjense, hay 275. Entonces yo tengo 275 viviendas. Si las quiero multiplicar por 5 habitantes, ¿no es cierto? Esa sería la población y con esa población calculo el caudal medio diario. Y ese es el que lo ingreso en el archivo Shape. ¿Está claro? Ingeniero, muchas Ingeniero. gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, entonces para este cálculo no se necesitaría la densidad poblacional, ¿verdad? O sea, para calcular el número de la población futura. Es que claro, o sea, a ver, si ustedes tienen densidad poblacional, implícitamente tienen población. A ver, si ustedes tienen una densidad poblacional futura y, y la multiplican por el área futura del proyecto, obtienen la población futura.
Por eso les digo, ustedes pueden tener densidad poblacional, pueden tener o la población directamente, porque la densidad poblacional, ¿qué les está dando? Les está dando un número de habitantes por hectárea. Entonces, el programa también trabaja con densidades poblacionales. Si ustedes le ingresan una densidad poblacional, el programa luego contabiliza el área que tiene cada pozo, pues les calcula una población, ¿cierto? Y en base a esa población hace un cálculo con la ecuación de caudal medio diario y les calcula el caudal. Entonces pueden tener ustedes o población o densidad poblacional, da lo mismo. Es un dato que igual nos entrega población. ¿Sí? Gracias, ingeniero. Ya. ¿Algo más? Bueno, conforme ya vayan desarrollando, seguramente surgirán más preguntas y ahí las iremos aclarando. Entonces, podemos ahí ya cerrar esto, ¿cierto? Y vamos a ir avanzando con la siguiente temática que, que es esta, ¿sí? La de alcantarillado pluvial. Si me voy a la norma, en los criterios de diseño de red de tuberías y colectores, aquí está recomendado para ambos tipos de alcantarillados, ¿cierto? Para el sanitario y para el pluvial. Y hay ciertas recomendaciones que son para ambos sistemas, como por ejemplo el relleno mínimo. Entonces, el relleno mínimo para alcantarillado pluvial será 1,20 también. El diámetro mínimo para alcantarillado pluvial será 0,25 o 250 milímetros. ¿Sí? Entonces, para alcantarillado pluvial se tiene un diámetro superior al diámetro del alcantarillado sanitario, en lo que a diámetro mínimo se refiere. Y tiene sentido porque eh, los caudales provenientes de escorrentía, de aguas lluvias, suelen ser mayores que los del alcantarillado sanitario. Mayores, pero son temporales, ¿no es cierto? Duran ciertos minutos en la red de alcantarillado, pero deben tener una sección que permita evacuarlos o drenarlos. ¿Sí? Entonces ya hay una diferencia en diámetro. Conexiones domiciliarias. Para el sanitario el diámetro mínimo era 100 milímetros y para el pluvial es 150. Y la pendiente mínima de esas tuberías que van desde la caja de revisión hacia la red de alcantarillado, bueno, mínimo será el 1%, ¿cierto? Las redes, vamos a ver qué más difiere. Aquí nos recomienda velocidad mínima en sanitario y acá está el pluvial, mira. En alcantarillado pluvial la velocidad mínima será de 0,9. Entonces, la velocidad mínima en alcantarillado pluvial es el doble de la velocidad mínima en alcantarillado sanitario, ¿sí? Entonces, ya están tres consideraciones que difieren de las del sanitario. Entonces, nosotros en la hoja de cálculo ya debemos chequear que la velocidad mínima sea de 0,9, ¿cierto? Y lo mismo debemos configurar en Sewer Gyms. Vamos a ver qué más nos recomienda para alcantarillado. Bueno, lo mismo se diseñan las tuberías con la ecuación de Manning para ambos sistemas. Eso es igual. Las velocidades máximas permisibles en alcantarillado pluvial
pueden ser mayores que aquellas adoptadas para caudales sanitarios continuos, pues los caudales de diseño de alcantarillado pluvial ocurren con poca frecuencia. Entonces, como las velocidades máximas, fíjense aquí, eh, como las velocidades máximas dependen del material, ¿no es cierto? Esta de aquí del 4.5, que sería para el sanitario, nosotros para el pluvial podríamos permitirnos una velocidad mayor, por ejemplo, hasta un 6 metros por segundo. Si ustedes consultan a un fabricante de tuberías de alcantarillado, es probable que les dé incluso valores superiores a 6. Por ejemplo, les puede decir que resiste 7, que resiste 9, que resiste 10. Pero siempre hay que tener, ¿no es cierto? Eh, siempre hay que tener nosotros una seguridad en nuestro diseño. No podemos irnos al límite. Entonces, bueno, según lo que dice nuestra norma, podemos permitirnos un poquito más arriba de esto que se recomienda para sanitario. Justamente por la razón de que este tipo de caudales ocurren con poca frecuencia, como lo dice la norma. ¿Sí? Vamos a ver qué más. No hay más. Ingeniero, disculpe una pregunta. Si bien Dime. dice que pueden ser un poco mayores a las velocidades del alcantarillado sanitario, más o menos, ¿qué tanto por ciento mayores pueden ser? A ver, si ustedes se dan cuenta, aquí claro, esta recomendación no es específica, ¿cierto? Deja abierto. ¿Y cómo uno puede justificarlo? Con justamente la recomendación del fabricante. Entonces yo no les podría decir cuánto, pero a eso me refiero. Cuando ustedes estén haciendo un diseño y quieran que ese diseño supere estas velocidades como máximo, bueno, se hace una consulta técnica al fabricante o al distribuidor y ese documento se lo adjunta, ¿cierto? En un anexo. Y por ejemplo, a ver, yo les puedo contar una experiencia. Alguna vez yo estaba diseñando un alcantarillado pluvial y en realidad era una zona en donde habían pendientes muy fuertes y las velocidades en realidad me salían muy altas, alrededor de 6, alrededor de 7. No me quedó más que, claro, hacerse esa consulta y me supieron mencionar que para aguas lluvias, ¿no es cierto? Entonces, en un sistema de alcantarillado pluvial, la tubería podía diseñarse hasta con 10 metros por segundo. Eso lo dijeron los fabricantes. Bueno, yo lo hice creo que hasta en los tramos más críticos, creo que llegué hasta 9, pero justamente era por la recomendación del fabricante, ¿sí? Entonces, ahora, si ustedes consultan normas más actuales que esta, que es de 1992, probablemente ya en esas normas, en donde hay tuberías, ¿no es cierto?, de otros materiales y de mejores materiales a los que habían en este tiempo, pues, porque aquí generaliza plástico y bueno, y dentro del plástico hay muchas tuberías. Entre esas estaría el PVC, ¿no es cierto? Estaría el PRFB, estaría el polietileno de alta densidad y varios. Entonces, plástico dice 4 o 5, pero ahora hay una serie de tuberías. Entonces, si quisiéramos ser mucho más específicos y no referirnos solo a plástico, pues definitivamente lo específico es el catálogo del fabricante. Entonces, en el catálogo del fabricante nos indicará velocidades mínimas, velocidades máximas, coeficientes de rugosidad y todo. ¿Sí? Entonces, hagan de cuenta que la normativa es una referencia. Esas son recomendaciones, tampoco son camisas de fuerza que nos obligan a adoptar esto. Todo, todo es modificable, pero con la justificación técnica correspondiente. Yo no puedo poner una velocidad de 10 como máxima sin justificar el por qué. Ahora si tengo, a ver, si tengo alcantarillados en una zona de pendientes bajas,
no tengo velocidades bajas, no supero esto, pues no me hago problema, ¿cierto? Trabajo con esto y ya está. Pero siempre hay que tener presente eso que les menciono. Adjuntar o incluso a través de un correo se puede consultar, ¿no es cierto? Y ahora, claro, los medios de la forma de comunicarse es muy abierta. Entonces, eh, en las páginas mismo de las empresas hay, hay teléfonos, hay correos para comunicarse. Hay gente que está dedicada justamente a esto, o sea, atender al cliente, al público. Entonces, se hace una consulta, se tiene la respuesta y eso es la justificación del por qué podemos utilizar una velocidad superior. ¿Estamos? Vamos a ver si encontramos algo más. Pozos y cajas de revisión. Recuerden esto también, ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Por ejemplo, la máxima distancia entre pozos de revisión será de 100 para diámetros menores de 350. ¿Sí? Esto también es importante. Y ya nos recomienda mayores separaciones en función de los diámetros más grandes. Lo mismo, fíjense, la abertura del pozo, ¿no es cierto? Y listo, no hay más recomendaciones específicas de alcantarillado pluvial. Así deben estar por acá las que son ya a ver, el pozo de salto igual, ¿sí? Recuerden la cámara de caída, cunetas, esto también ya se considera en aguas lluvias, ¿no es cierto? Pero esto ya cunetas y las cunetas son parte del diseño, claro, de la vía. Pero aquí, bueno, hay también recomendaciones. Dice, para lograr un drenaje adecuado, se recomienda una pendiente mínima del 4% en las cunetas. Luego dice, pendientes menores podrán utilizarse cuando la situación existente lo obligue, sí. Y claro, la pendiente transversal de la calle debe ser del 1%, ¿cierto? Para que el agua pueda escurrir hacia los lados, hacia las cunetas. Caso contrario, si no tiene pendiente transversal, pues se va a acumular el agua en la vía. Entonces, bueno, esto también deberá tener en cuenta pues, la persona que diseña, eh, que hace el diseño vertical, ¿no es cierto?, de la vía. También nos recomienda, eh, como regla general, que las cunetas tengan una profundidad máxima de 15 y un ancho de 60 en vías rápidas que no permitan estacionamiento. En vías que permitan estacionamiento, el ancho de la cuneta puede ampliarse hasta 1 metro. Y bueno, si hay diferentes configuraciones, ya el diseño lo dará, ¿no es cierto? Y aquí hay también una ecuación para calcular la capacidad de conducción de una cuneta con la fórmula de Manning también modificada. Si es que, claro, nos contratan también para evaluar la capacidad de las cunetas, pues deberíamos determinar, ¿no es cierto?, el caudal de aguas lluvias que va a circular por la cuneta y eso lo hacemos con esto, ¿no es cierto? Y chequeamos con estas secciones que nos recomienda. ¿Qué sucede cuando el caudal supera la capacidad de la cuneta? Bueno, pues habrá que colocar sumideros, ¿no es cierto? Habrá que colocar sumideros y pozos. Entonces, para eso también nos sirve esto, ¿no? Chequear y todo. Vamos a ver. Ubicación de sumideros. Los sumideros deben instalarse en en los siguientes puntos, según lo recomendado, ¿no es cierto? Cuando la cantidad de agua en la vía exceda la capacidad admisible de conducción de la cuneta. Justamente lo que les había dicho. Entonces, ¿por qué es importante esto? A ver, déjenme ver si hagamos algo, hagamos un esquema. Suele pasar, voy a hacer un dibujo. Suele pasar lo siguiente, por ejemplo, miren. em, cuando hacemos diseños de alcantarillado, yo tengo, por ejemplo, una vía, ¿no es cierto?
Voy a ponerla así. Tengo esta vía y aquí tengo el cruce, ¿cierto? Aquí tengo la otra. Aquí tengo la intersección. ¿Qué sucede? Que muchas de las veces nos dicen esto. A ver, sumidero aquí, ¿no es cierto? Sumidero acá. Y también antes del cruce de los peatones. Entonces, sumidero aquí, sumidero acá, ¿cierto? Y siempre debe ir un pozo junto a los sumideros. Entonces, pozo aquí y puede ser el pozo acá en el cruce. Pozo acá, ¿cierto? Y cada sumidero va conectado al pozo. ¿Sí? Entonces, sumidero al pozo y sumidero al pozo. Bueno, y claro, acá está la cuneta, pero es que esto ya es, eh, es criterio, ¿no es cierto? Porque hay que tener cuidado si esa cuneta no tiene la capacidad suficiente. A ver, si hago el cálculo de la cuneta y si esta cuneta no tiene la capacidad suficiente, ¿qué va a suceder? Que va a desbordar y va a inundar la vía, ¿no es cierto? Entonces, si eso resulta, bueno, tocará hacer lo siguiente, pues, colocar otro sumidero, ¿no es cierto? Y colocar otro pozo. Y listo, ¿sí? A eso se refiere la recomendación. Cuando la capacidad de la cuneta se vea excedida por el caudal, bueno, hay que colocar otros sumideros. Vamos avanzando con las recomendaciones. Dice, el porcentaje estará en función de los riesgos de obstrucción de la cuneta. Bueno, en puntos bajos donde se acumula el agua. ¿Qué pasa? Miren que muchas de las veces nosotros diseñamos en planta, ¿sí? Entonces, estamos así y no chequeamos, pues, no chequeamos si la vía hace, por ejemplo, tiene una pendiente que viene así, ¿no es cierto? Luego hace esto y vuelve a subir. Entonces, si no se chequean los perfiles, muchas de las veces se olvidan de poner sumideros y pozos en este punto, pues, y eso es lo que se encuentra en tantas vías de Loja, y especialmente hay un punto que es yéndose por la vía interbarrial a Malacatos. Sucede esto, se inunda. Y si no hay una cuneta que recoja estas aguas y las envía a un pozo, pues, pasa esto. ¿Cierto? Entonces el diseño tiene que hacerse tanto de forma horizontal como de forma vertical. Tiene que estarse trabajando en ambos sentidos. Bueno, entonces en los puntos bajos, ¿no es cierto? Dice otros puntos donde la conformación de las calles y manzanas lo hagan necesario. Ya vamos a ver las recomendaciones que da el texto, ¿sí? Con respecto justamente a esto de conformación de calles y manzanas. Dice, en el diseño del sumidero deberá considerarse la pendiente de la cuneta, el caudal del proyecto, las posibilidades de obstrucción y las interferencias con el tráfico vehicular. El tipo y dimensiones del sumidero será plenamente justificado por el proyectista, pudiendo para ello emplear cualquier método debidamente aprobado. Bueno, yo les puedo comentar que de mi experiencia, en realidad, el tema de sumideros es en realidad es una ciencia que se la puede considerar como un tema aparte. O sea, una cosa es diseñar alcantarillado pluvial y otra cosa es dedicarse exclusivamente a investigar sumideros. El, el tema de los sumideros, por ejemplo, la ubicación correcta, la forma correcta, eh, las dimensiones y todo eso, bueno, hay incluso normativas americanas dedicadas exclusivamente a la hidráulica de los sumideros. Sí, entonces, bueno, esto es una recomendación tan general, que
debería, por ejemplo, se podría hacer un curso exclusivamente de sumideros, porque es un tema complejo, ¿sí? Hay gente que se dedica a investigar y su línea de investigación es los sumideros de aguas lluvias y, y ya está, eso es lo que investigan y eso es lo que publican. Entonces, esto de sumideros, como les digo, no es tan simple como lo dice aquí, pero en la mayoría de casos estamos acostumbrados a colocar los sumideros solamente en los puntos que se recomienda, que son los más críticos, ¿no es cierto? Y se coloca. Vamos a ver, obras especiales. Pueden haber depresiones, ¿no es cierto? Los cruces de depresiones, viaductos quebradas, pueden hacerse utilizando acueductos, sifones invertidos. Sí, ya serían estructuras, ¿no es cierto? Hidráulicas de diseños apartes. Sifones invertidos, alcantarillas curvas y vamos a ver, acá está. Ya lo que nos interesa a nosotros. Diseño de sistemas de alcantarillado pluvial. Caudal de diseño. Para el cálculo de los caudales de diseño de un sistema de alcantarillado pluvial se procederá conforme lo indicado en el numeral 515, ya lo vimos. Y aquí viene, este es el método que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? El método racional. Se aplicará para áreas con una superficie inferior a 5 kilómetros cuadrados. El caudal de escurrimiento se lo calculará mediante la fórmula. Ustedes saben que este es el método racional, ¿no es cierto? Aquí está este coeficiente de 0.20278. Es el que permite hacer la conversión, ¿no es cierto?, de este producto del coeficiente escorrentía por la intensidad por el área. En realidad, si hacemos un análisis dimensional, de esta ecuación, pues que no nos entrega un caudal en metros cúbicos por segundo, no, o mejor dicho, no se obtiene una unidad en metros cúbicos por segundo. Por ejemplo, rápidamente, coeficiente escorrentía a dimensionar, intensidad, milímetros por hora, área, hectáreas o metros cuadrados. ¿Cómo se obtiene el metro cúbico por segundo? Bueno, este es el factor de conversión. ¿Sí? Listo. A ver, aquí viene otro asunto. En aguas lluvias hay algo que es sumamente importante y que define en gran medida el caudal, que es el coeficiente de escorrentía, ¿cierto? Este valor C. Ustedes en hidrología tienen que haber estudiado muchísimo de esto, de coeficiente de escorrentía, ¿no es cierto? Que yo, bueno, en realidad no voy a profundizar mucho porque eso es tema de otra asignatura. Pero el coeficiente de escorrentía, ¿no es cierto? Es un factor que viene dado en función de la superficie. Por ejemplo, si tenemos áreas verdes, por ejemplo, césped, tenemos un coeficiente de escorrentía. Ahora si tenemos vías asfaltadas o si tenemos cubiertas que son impermeables, ¿no es cierto? Ese valor de C dependerá de cuán permeable es la superficie sobre la que cae el agua. Mientras más permeable es esa superficie, como un área verde, pues este coeficiente de escorrentía es menor, ¿no es cierto? Y mientras más impermeable es la superficie por donde cae el agua, este coeficiente de escorrentía se acerca a 1. 1 significa que es 100%, ¿no es cierto? O sea, que toda el agua que cae sobre la superficie es recogida o conducida al alcantarillado pluvial. Y por ejemplo, un 0,2 significa que solamente el 20% del agua que cae está siendo conducida al alcantarillado pluvial y el otro 80%, bueno, se ha infiltrado, ¿cierto? Se infiltra o se evapora y no llega al alcantarillado pluvial. Entonces, para frecuencias de entre 2 y 10 años, que es prácticamente el periodo de retorno que se recomienda para microdrenajes, que serían alcantarillados pluviales, aquí en el texto de nuestra normativa, pues se recomiendan ciertos valores de C. Entonces, fíjense, aquí tenemos por tipos de zona, ¿sí? Por ejemplo, dice zonas centrales densamente construidas con vías y calzadas pavimentadas.
valores de C entre 0,7 y 0,9. Quiere decir que hasta el 90% de todo el caudal que cae o que se precipita llega al alcantarillado pluvial. ¿No es cierto? Mientras ya las zonas residenciales van disminuyendo su densidad poblacional, ¿no es cierto? O sea, mientras menos estructuras construidas haya en una zona, pues el factor de escurrimiento disminuye, ¿sí? Entonces también para los alcantarillados pluviales hay que considerar el factor C, pero a futuro, porque si ustedes van a diseñar un alcantarillado pluvial en una urbanización donde solamente hay construidas el 10% de las viviendas, y ustedes diseñan con el C que tienen en ese momento, pues cuando se construyan el 100% de las viviendas, el alcantarillado pluvial no va a soportar, ¿sí? Porque mientras más se construye, más impermeable se convierte el- la zona de diseño y más agua llega al alcantarillado pluvial, ¿sí? Por ejemplo, miren acá en parques, campos de deportes, lógicamente el valor de C es mínimo, porque gran parte se retiene, se infiltra o se evapora y llega solamente un 10 o hasta un 20% del caudal llega al alcantarillado pluvial. Esto del valor de C también es otro tema, tranquilamente una tesis. En sumideros, otra tesis. O sea, esto, bueno, claro, con fines prácticos muchas de las veces es, eh, los diseñadores nos valemos de estas tablas, decimos, bueno, tenemos una zona central que está poblada densamente, le voy a poner 0,8, la media, se fue. ¿No es cierto? Acá tenemos zonas residenciales mediamente pobladas, le vamos a poner un 0,55. Pero tampoco es que el análisis es así, ¿sí? Muchas de las veces dentro de una misma zona, por ejemplo, acá, dentro de esta misma zona, puedo tener diferentes coeficientes correntía. Por ejemplo, miren, en esta zona del parque, en donde tengo, ¿no es cierto? Posiblemente adoquinados, pavimentados y todo, aquí puedo tener un C. Ahora, en otras zonas, por ejemplo, por acá, miren, ¿cierto? Por acá puedo tener otro C. En zonas ya que están muy, muy pobladas o que igual, o sea, o lo que se suele hacer es sacar un coeficiente C ponderado para todo el diseño y se le pone C a todo, el mismo C a todo. Ya les digo, se pueden hacer incluso ponderaciones de coeficientes muy, muy a detalle, ¿sí? Acá dice, cuando sea necesario calcular un coeficiente de escorrimiento compuesto, basado en porcentajes de diferentes tipos de superficie, se podrá utilizar los valores que se presentan en la siguiente tabla. Entonces, aquí ya está eh, recomendado, ¿no es cierto?, de forma más específica. Entonces, fíjense, si tenemos cubierta metálica o teja vidriada, 95%. Vamos acá, por ejemplo, para pavimentos de hormigón, hasta un 85%. Empedrados, ¿no es cierto?, juntas, eh, pequeñas, cuentas ordinarias, esto podría ser también para adoquinados, superficies no pavimentadas, parques y jardines. Bueno, entonces en el coeficiente C también hay que hacer un análisis un poquito detallado, si no es así nomás. ¿Y por qué? Porque bueno, de este coeficiente resulta el caudal. Vamos a ver. Dice la intensidad de lluvia se la calculará a partir de las relaciones de intensidad, duración y frecuencia. Sí, esto ya sabemos. Frecuencias de diseño en los diversos componentes del sistema de alcantarillado pluvial. Eh, Esto es importante. Para los colectores de drenaje pluvial, el tiempo de concentración es igual a la suma del tiempo de llegada más el tiempo de escurrimiento por los colectores hasta el punto de consideración. El tiempo de escurrimiento se lo obtendrá a partir de las características hidráulicas de los colectores recorridos por el agua. El tiempo de llegada es el tiempo necesario
para que el escurrimiento superficial llegue desde el punto más alejado hasta el primer sumidero. Esto se puede calcular, ¿no es cierto? Hay varios métodos para calcular el tiempo de concentración. Eso también tiene que haberlo visto en hidrología. Este tiempo dependerá de la parte de la pendiente de la superficie, del almacenamiento de las depresiones, cobertura del suelo, de la lluvia antecedente, longitud de escurrimiento. Y, como siempre, la norma ya nos da recomendaciones de tiempos de concentración iniciales para partir en los tramos de cabecera. Entonces, se recomienda valores entre 10 y 30 minutos para áreas urbanas, ¿cierto? Un valor típico que se suele utilizar es el de 15 minutos como tiempo de concentración inicial. Ya cuando estemos diseñando, vamos a ver. Y también, claro, en cualquier caso, el proyectista deberá justificar a través de algún método valores de tiempos de llegada empleados en el cálculo. El método del hidrograma unitario, bueno, cuando tengamos ya áreas superiores a 5 kilómetros cuadrados, ya no es recomendable utilizar el método racional, sino que deberíamos utilizar un método diferente. En este caso se recomienda el del hidrograma unitario. Seward James nos permite utilizar método racional o método de hidrograma unitario. Igual, se los puede utilizar, ¿no es cierto? Métodos estadísticos, bueno, cuando ya se tienen grandes áreas, no se puede utilizar ni el racional ni el unitario, sino que ya hay que hacer estudios mucho más profundos, ¿sí? Igual, hidrología, ¿cierto? Cuadros de cálculo, listo, ya está. Y también acá, fíjense, nos habla de alcantarillados combinados, en donde, ¿no es cierto?, se va a drenar el agua residual y el agua lluvia en una misma tubería. Y recomienda, ¿no es cierto? Recomienda la velocidad de 0,9 como mínimo y es muy similar a las características del alcantarillado pluvial. Listo. El resto podrían ustedes complementar la lectura y en la siguiente clase ya deberíamos empezar a hacer ejercicios de esto, ¿cierto? Vamos a ver acá, descárguense este texto. Si ustedes escriben esto en Google, estudio de lluvias intensas tsunami, les va a presentar en el primero, ya les presenta el último documento que tiene el INAMI. Tal vez algunos de ustedes ya lo tengan o todos ya lo han utilizado en hidrología. Bueno, este es de libre descarga, justamente proporcionado por el INAMI mismo. Es la última versión, entiendo, es del 2019, ¿cierto? Y aquí tenemos las ecuaciones de intensidad que vamos a utilizar para calcular el caudal de aguas lluvias, ¿sí? Entonces aquí están las ecuaciones de intensidad, duración, frecuencia, por tiempos de concentración, ¿cierto? Y periodos de retorno. Entonces, como nuestros diseños deben hacerse para 2 hasta 10 años, bueno, un periodo de retorno común que se suele utilizar es el de 5, pero dependiendo del sistema y de la economía también, ¿cierto? Porque yo podría diseñar un alcantarillado pluvial para 25 años de periodo de retorno. O los colectores primarios, ¿no es cierto? Las tuberías primarias o secundarias podrían ser para 5 años. Y ya los que son canales o, por ejemplo, embaulados grandes que recojan ya la totalidad de los caudales pueden diseñarse para 25 o 50 años, ¿sí? Eso ya depende del análisis técnico que se haga en el proyecto. Pero con fines de no encarecerlo al proyecto, ¿cierto? Porque, bueno, mientras más años de periodo de retorno yo utilice, el caudal será mayor, pues lógicamente. Fíjense que mientras más años de periodo de retorno, mayor es la intensidad de lluvia, ¿sí? Ustedes saben esto de intensidad, duración, frecuencia.
Y también mientras más dura la lluvia, ¿cierto? La intensidad disminuye, ¿sí? Entonces, claro, la intensidad de lluvia es inversamente proporcional a la duración y directamente proporcional al periodo de retorno. Y eso también se representa en estas curvas que son las llamadas IDF. Bueno, estamos con el tiempo ahí, creo. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Esto debemos continuar todavía. Adelante si tienen alguna duda o si no, podemos ir Mm, finalizando. Disculpe, ingeniero, yo tenía una pequeña duda, pero es más acerca de la creación de los polígonos. ¿Ya? En ArcGIS, cuando se tenga, por ejemplo, zona doméstica y, por ejemplo, una zona comercial, ¿cómo podríamos delimitarla o hacer en ese caso? Ya, ahora les indico. Mm, A ver, les voy a compartir. Bueno, eso es así de simple, miren. Por ejemplo, digamos que tenemos aquí en el centro zona comercial. Entonces, a este voy a borrarlo, ¿sí? Y voy a utilizar el mismo polígono, pero, mm, a ver, entonces voy a editar, densidad, ok. Y este lo borro. Y voy a crear dos, ¿sí? Entonces, polígono, por ejemplo, y podría decir que esta zona de aquí es una zona comercial, ¿cierto? Y finalizo. Y podría decir que esta zona de acá, en cambio, es residencial, por decirlo así. Bueno, vengo y creo otro polígono. Finalizo. Y puedo crearme otro polígono que tenga otras características también. Y finalizo. ¿Sí? Entonces, miren, tengo tres polígonos creados dentro de mi mismo shape, ¿cierto? Bueno, le doy a detener y le digo que guarde los cambios. Como tengo tres polígonos, el momento que hago acá, entonces en el tipo, ¿cierto? Bueno, si nuevamente le doy a editar, entonces dependiendo del polígono, sí, aquí fíjense, yo puedo observar, y aquí, por ejemplo, al primero, déjeme ver, sí, editar, densidad, ok. Entonces, miren, por ejemplo, podría decir que esto es comercial, ¿sí? Entonces le doy una C, sí, podría decir que esto es residencia. El siguiente, esto le puedo decir que es residencial. Y el siguiente, puedo decir que es un residencial 1, ¿sí? Para diferenciar. Entonces, al primero, ¿cierto? Puedo darle una densidad diferente. Puedo decir que este tiene 100 habitantes por hectárea, ¿no es cierto? Al segundo, puedo decir que este tiene menos, que tiene 80, por ejemplo. Y al de acá, al tercero, esto puedo decir que tiene 90. Bueno, fíjense que tengo diferentes densidades y diferentes tipos. Entonces, cuando yo cargue esto en Seaward Gyms, me va a pedir que ingrese, por ejemplo, dotación comercial, ¿no es cierto? Y ahí le ingreso un dato. Y como ya tiene dado el dato de densidad, ese lo utilizará para calcular, porque le indicaré que es 100 habitantes hectárea, ¿no es cierto? Luego, le puedo dar la información del polígono donde tengo residencial, ¿no es cierto? Y aquí tengo otra densidad y también puedo darle otra dotación. Y lo mismo, y así yo puedo crear dentro de un mismo shape, puedo crear cualquier cantidad de polígonos diferenciados por tipo de consumo, por densidad, ¿sí?
por lo que ustedes quieran, se puede diferenciar y dentro del mismo shape. Entonces, cuando yo cargue este shape, ¿sí? Cuando yo lo cargue, y también puedo darle valores de caudales diferenciados y todo, dependiendo del método que vaya a utilizar. Y ya está, miren, yo tengo ya mi shape con 3 polígonos diferentes, que cada polígono contiene información. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Bueno, pueden haber polígonos de Thyssen, ¿sí? Que tengan información de ambos polígonos. Entonces, parte será comercial, parte será residencial y ponderará. Ahí está. Esa sería la manera y no hay mayor problema. ¿Está claro así? Sí, ingeniero, gracias. Y disculpe una pregunta, para el proyecto, ¿la densidad poblacional la consideramos de 100 para todo o cómo consideramos esos valores? Tendrían que determinar una densidad. Como les dije, asignen primero, a ver, van a asignar el número de viviendas y del total que les salga, ustedes van a tener una población total, ¿no es cierto? Y esa población la dividen para el área total que les dé del proyecto. Esa es la densidad. Al final, ustedes cuando delimiten sus polígonos de borde, ¿no es cierto? Van a tener áreas y van a tener población total. Entonces, población total dividida para el área será su densidad poblacional. ¿Sí? Ya, ingeniero, Ingeniero, gracias. una pregunta. Entonces, ¿los polígonos sí pueden haber varios en una misma zona? Claro, claro. Por eso le digo, ya depende de la profundidad y del detalle que usted quiera darle. A ver, ¿qué sucede cuando hacemos un estudio? ¿Cierto? Vamos con un formato en el que en cada vivienda que es encuestada, debemos definir si es residencial, si es comercial, si es institucional. Y después, cuando ya hacemos el trabajo de oficina, decidimos, a ver, esta zona de aquí, esto es residencial. Por ejemplo, si hay mercados, si hay comercios, hay centros comerciales, hay almacenes o lo que sea. Entonces, en oficina se define. Se dice, bueno, sí, esta zona es comercial y debe tener otra consideración. Muy bien. Entonces, yo puedo crear un polígono que sea para zona comercial. Entonces, yo puedo, por ejemplo, por acá, decimos, bueno, por aquí hay un colegio, esto es institucional, ¿cierto? Entonces yo puedo delimitar un polígono y decir esta zona institucional y esto va a tener tal, tal consideración en cuestiones de dotación y de densidad poblacional y todo. Entonces, claro, lo más simple es crear un polígono para todo y ponerle un valor general, pero cuando se hacen diseños ya en la práctica, no es así. Entonces, por eso les digo, se pueden crear varios polígonos y que cada polígono contenga su información. Y los polígonos de Thyssen, o los polígonos de Thyssen automáticamente toman la información del polígono con el que estén, ¿no es cierto? Eh, con el que estén en contacto. Por eso les digo, puede ser, miren, aquí tenemos 2 polígonos, ¿no es cierto? Puede ser que este polígono de Thyssen de este pozo tome información del polígono residencial 1 y también tome información del polígono comercial. Entonces, esa ponderación automáticamente la hace el programa. Si nosotros nos pusiéramos a hacer eso manualmente, tendríamos que estar midiendo, ¿no es cierto? Cuánto le corresponde al comercial, cuánto le corresponde al residencial. Bueno, eso lo hace el programa. Pero sí, Ariana, eh, se pueden tener varios polígonos con diferente información cada polígono, especialmente de densidad y de dotación. Pero, como les digo, si es, por ejemplo, si es una población muy irregular, ¿no es cierto? Todo va a ser residencial y todos tienen el mismo nivel socioeconómico, todo, bueno, se puede dar, entonces, la misma densidad poblacional y la misma dotación. ¿Sí? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? Bueno, esperemos que todo esto, bueno, luego tenga buenos resultados y que al final
sea de provecho en algún momento si es que se les presenta algún estudio. Yo detengo la grabación.